Regresamos con más de este Newsterix en este día viernes, acá por Vorterix Bahía, como siempre. Y tenemos una entrevista muy interesante, como lo decíamos, en el marco del 24 de marzo, del Día de la Memoria, Verdad y la Justicia. Justamente una obra, vamos a decir un poco, adentrarnos de esta manera. El año pasado sabemos que se cumplieron 40 años de democracia. En este marco, una historia cargada de memoria nos vienen a presentar una familia que sostuvo el silencio y la ausencia hasta hoy con esta obra. Un capítulo de nuestra historia hecho de hilachas. Es por eso que tenemos aquí a Mariela Rígano y a Juan Cerritelli, que nos vienen a presentar La Caja, una historia hecha de hilachas. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muchas gracias. Bien, muy bien. Todo bien. Gracias a ustedes por hacerse el tiempo de pasar, de venir. Bueno, esta obra que ya tiene una trayectoria y, bueno, cuéntenme un poco cómo surge en principio la creación de esta misma obra. Bueno, durante la pandemia, me parece que era el año 2021, sí, se pone en contacto conmigo Juan Jakubovics, que es un amigo mío, que es un abogado que se dedica a mediar especializadamente en adultos mayores. Ajá. Eh, y Juan me dice que tenía una historia que él necesitaba sanar, en la que él había trabajado como mediador entre el padre y los hijos de una familia, porque el padre tenía algo que decirle a los hijos y no se había animado hasta ese momento. Eh, bueno, me cuenta un poco de qué va la historia, me pasa como sus notas de campo, y me dice, yo necesito que con esto vos escribas algo porque yo necesito sanarla, necesito que esto se transmute de alguna Claro. manera. Y bueno, y así me acerca el material de la caja y a mí me llevó un mes más o menos poder despegarme del impacto que me había Procesarlo, producido. claro. Y además pensar un dispositivo escénico que me permitiera contar esa historia cuidando la identidad de las personas. Así que, bueno, en el transcurso de ese mes fueron surgiendo algunas ideas, como por ejemplo el personaje de la tía, que es el único no real de la historia, y que a mí se me ocurrió porque mi amigo Juan había oficiado de mediador, porque esa es su tarea, pero yo me puse a pensar que muchas veces las mujeres cumplimos en las familias ese rol. Y me parecía además que en esta historia, dado que una de las protagonistas reales de la historia es una mujer que nace hacia el final de la dictadura, el comienzo de la democracia, y que había vivido toda su vida en democracia, y que es la que ignora todo lo que pasó en su familia, y en la vida real fue la protagonista, la que logró sobreponerse a lo que la noticia le produce y hacerse cargo de la historia familiar y empezar a recomponerla. Me parecía que también ficcionalizar una mujer de la edad aproximada al que tienen las madres de Plaza de Mayo era también una manera de reivindicar a esas mujeres que lograron sobreponerse al dolor que significa la pérdida y la desaparición de un hijo, para transformar ese dolor no en una queja sino en una lucha, y además retomar de la misma manera que hacen las madres de Plaza de Mayo, que es retomar la lucha de sus hijos, ¿no? Me parecía que la tía podía significar todo eso, ¿no? También una mujer que quizás no es una militante política, y de la misma manera que las madres de Plaza de Mayo empezaron, muchas de ellas sin haber tenido una militancia previa, a militar por el derecho a conocer qué pasó con sus hijos, por el derecho a recuperar a sus nietos, a sus nietas, por el derecho también a que tengamos un mundo mejor. Me parecía que la tía podía significar todo eso. Y una vez que apareció la tía en mi cabeza, la historia se armó y la pude escribir, eh, ocultando algunos datos que evitaran el reconocimiento de las personas reales, pero contando esa historia tal y como era. De manera tal que también fue una historia que se pudiera poner a disposición de los organismos, del Estado, de las escuelas, porque al igual que le pasa a Ana, una de las protagonistas de la historia,
hay muchos chicos y muchas chicas que ya nacieron en democracia, que quizás conozcan estas historias desde la historia misma, desde la objetividad y la distancia afectiva que da el tiempo, pero que me parece que como este tema es un tema que permanentemente tiene intentos desde la derecha por negarlo, y que además hay que poner el acento en algunas cuestiones, como por ejemplo lo que está pasando en este momento, ¿no? Que el negacionismo está resurgiendo, y lo primero que hace el negacionismo es negar el número, ¿no? Un número que además implica un acto muy perverso, porque precisamente tenemos que construir un número que es una metáfora del número real, porque ese número real no se puede nombrar ni se puede conocer, porque los militares escondieron todos los datos, hicieron desaparecer todos los datos que permitirían reconstruir esa parte de nuestra historia. Entonces me parecía que era una historia que había que poner a disposición desde un lugar muy sensible, desde un lugar donde todo el mundo puede empatizar, porque es la historia de una familia, no es la historia de una militancia, es la historia de una familia. Y poner eso a disposición de las generaciones más jóvenes, para conocer esta temática desde otro lugar. Qué fuerte todo el relato que contás. Me imagino que no debe haber sido nada fácil toda la creación, ¿no? El proceso artístico. Y pensaba, digo, el arte como instrumento en este caso, y cuando a veces, en este contexto que estás contando, Mariela, digo, donde el arte se ve como algo que está de más, como un gasto. Sí. Y justamente, digo, acá lo tenemos como ejemplo, ¿no? El arte es nuestra identidad, es nuestra cultura, es capaz que alguien que ve la obra y le mueve una fibra y tranquilamente empieza a investigar y puede encontrar un montón de datos de su familia, de su verdadera identidad, digo, y con este tipo de obras es donde vemos esto, ¿no? El significado real del arte, de la cultura y de cómo interviene realmente. Pero bueno, existen personas que no lo quieren ver, porque no es que no lo saben, no lo quieren ver y claro, lo niegan. Lo saben perfectamente. Lo saben perfectamente. Y como decías, es un instrumento que tratamos de llevar a las escuelas. Hace poco leí esto de... No, pero poco menos a arte y le damos fondos a las escuelas y ahora vemos, están los vouchers para las escuelas privadas, es como, bueno, ¿para dónde va? Pero es esto que decís, activar, porque como decía Mari, yo, digamos, toco de oído en todas esas cosas, si uno lee, se instruye, es diferente para las personas que lo vivieron. Nos pasa mucho en cada función que siempre hay un llanto, hay como una emoción muy grande de las personas que lo vivieron, rememorando todo eso, y para quienes no lo vivimos también es impactante. Sí. Poder, digamos, conectar o conocer la historia. Cuando con Juli nos pasaron el texto para musicalizar la obra, fue duro, fue como, íbamos leyendo y decimos, bueno, paremos un cachito, tomemos un mate. Y bueno, después el desafío de musicalizar todo eso. Ustedes crearon la música para la obra. La música es original para la obra. Wow. La hicimos con Julián Ponce de León, que le mandamos un saludo. Un beso. Te está cuidando para mañana. Sí. Estaba pobre, bastante engripado. Nos contactó Marce Romano, que es uno de los actores de la obra, que fue el nexo para que lleguemos a construir, digamos, todo lo que suena en la obra. Es música en vivo. No es un dato menor, me parece que suma a todo lo que se vive en el momento, ¿no? Sí, digo, porque además no es solamente, la música a veces en las obras lo que busca es acompañar lo que está pasando en la escena desde un lugar de resaltar alguna beta o contradecir algo que se está viendo en la escena. Acá la música es un personaje. Mirá. Es, junto con las luces, Luciano, que es el hijo desaparecido de esta familia. Y entonces qué maravilloso. la obra y la música dialogan. Mirá. En escena. Y es muy, muy potente lo que se produce. Claro. Los chicos supieron interpretar muy bien cosas que están en la obra desde el silencio. Porque también el silencio tiene un rol muy protagónico en la obra.
porque, bueno, fue parte del sistema y fue parte de lo que le pasó a esta familia. Entonces, desde el silencio entra la música y esa música empieza a... la obra juega un poco con la metáfora de lo que hay que reparar, de lo que hay que suturar, de lo que hay que coser, por eso es una historia hecha de hilachas. Y la música es ese hilo que empieza a suturar esos fragmentos que están sueltos en la historia de esta familia para volver a poder recomponer esa historia, ¿no? Uh-huh, claro. Y bueno, el proceso me imagino que también para ustedes entonces debe haber sido... Y pensaba, digo, es en vivo, porque tranquilamente podría ser grabada y ya. Pero que sea en vivo es todo un es como el mismo desafío de... Esto que decía Mari, de que hay mucha interacción entre lo que sucede en escena con lo que nosotros hacemos. Entonces, nada, hay momentos de conexión, muchos de Juli con Rubén, que es otro de los actores de la obra. Hay momentos en que si no nos vemos y no nos ven, no puede funcionar. No sucede, claro. Por eso hablábamos o enfatizaban esto de la música en vivo, porque como decía Mari, buscamos conectarnos con lo que sucede en la historia también. Leímos 1000 veces el texto, tenemos anotados detallitos de cosas, y la idea un poco era esa, de los dos cuando arrancamos con Julia a pensarlo, y bueno, después cuando fuimos limando detalles con el resto de la caja, pero bueno, quería enfatizar en eso. Está bien, está bien. Sí, incluso pasa con la música lo que suele pasar con las obras, digamos. Uno, la obra es siempre la misma, los textos son los mismos, el diálogo es el mismo, pero a vos te pasan cosas como actor o como actriz, te pasan cosas distintas en cada función. Claro. Y entonces eso genera pequeñísimas variaciones en la escena, y con la música pasa exactamente lo mismo. Si bien la partitura es la misma, los sonidos son los mismos, las entradas son las mismas, hay sutiles diferencias entre una función y la otra, porque tiene que ver con eso, está cargada de lo que está pasando en ese momento, está viva ahí junto con la... Sí, hay una mezcla de preparación, tenemos todo armado claramente, pero también una gran cuota de improvisación de lo que sucede en el momento, de cómo nos sentimos ese día, de cómo vemos el ambiente. Nos pasa a los dos que es como que decimos, che, hicimos esto distinto, y porque cambió la escena fue un poquito distinta. Hubo un momento de silencio más largo, más corto, es bastante interactivo, digamos, lo que hacemos en cuanto a la obra. Pensaba en cuando decían que la llevaban a las escuelas, y digo, qué importante, ¿no? Poder utilizar también, digo, este instrumento de la caja, que forme parte de la educación, porque qué más interesante que quizá los más chicos y las más chicas puedan tratar de entender quizá mediante una obra de teatro, que capaz que no es leer un texto de todo lo que pasó, que bueno, capaz que es mucho más tedioso, digo, capaz que mediante la obra algo de todo lo que vean, escuchen y sientan les va a quedar de otra forma. Entonces me parece que vaya a las escuelas es fundamental. Sí, de hecho vos decías hace un ratito que el arte es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y el arte es vital para sostener las memorias, porque el arte tiene una condición que es completamente distinta a otros discursos. Tiene la posibilidad de crear sinestesias, que es... la sinestesia es la conjugación de la apelación a muchos sentidos al mismo tiempo, por una misma imagen que va cargada de sentidos también. Y a veces el arte también logra que eso que constituye un hecho histórico, que pertenece a un momento determinado de nuestra historia, se puede poner en relación con un montón de otras cuestiones que son muy del presente. Por ejemplo, las actividades que nosotros tenemos para llevar a las escuelas tienen que ver con trabajar la literatura testimonial, que no es lo mismo que un testimonio, porque un testimonio en un juzgado, por ejemplo, intenta probar un hecho y por lo tanto se desprende de las subjetividades. En cambio, en la literatura testimonial se recuperan esas subjetividades y esas emocionalidades. Entonces eso es lo que el arte hace posible, ¿no? Llegar al hecho histórico, pero desde un lugar mucho más sensible. Y por otro lado, la caja también propone cómo trabajar las memorias dentro de una familia cuando esas memorias implican un adulto mayor. Entonces, por ejemplo, tenemos una entrevista con Juan Jacoboy, que es el que nos pasó la historia, por todo lo que él hace en gerontología,
Tenemos actividades que tienen que ver precisamente si alguien quisiera trabajar en un taller, la relación entre los integrantes más jóvenes de la familia que están en la escuela con el adulto mayor, el abuelo, la tía, bueno, y cómo reponer ese lazo, ¿no? Porque el silencio, más allá de lo que pasó con el silencio durante la última dictadura cívico-militar, siempre que se impone el silencio en cualquier sociedad, lo que emerge como resultado del silencio es la violencia. Lo único que puede desactivar el poder de la violencia es la palabra. Entonces, bueno, son una serie de actividades que están pensadas para que podamos poner palabra, no solamente palabra a esta historia y a este pasaje de nuestra historia reciente, sino poner palabras en cualquier circunstancia donde sea necesario ponerla. Claro, sí, es como que va más allá del hecho en sí y a partir de, digamos, de la caja se desprende estas actividades, digo que tranquilamente pueden denotar en una persona que, no sé, está teniendo una violencia familiar, una situación de abuso y de repente con estos recursos lo puede decir. Claro, ¿no? es esto del silencio y de la palabra. Totalmente. Bueno, ponerle palabra a eso que se silencia o se ha silenciado. Y también para agregar lo que decía Mari, tanto en las obras, digamos, al público como en las escuelas, se da cuando termina la obra un espacio de debate que está buenísimo para poder tener un ida y vuelta, porque es mucha información, es casi una hora de una cuestión pesada y densa. Bueno, poder de que el público nos cuente, nos diga qué vio, qué sintió, experiencias personales, tanto en las escuelas como cuando hacemos funciones, está bueno ese espacio para que circule la palabra también. Sí, está bueno. También como sociedad tenemos que aprender a hacernos cargo de las consecuencias que ocasionamos con nuestros actos, ¿no? Y obviamente cuando uno pone en escena una obra que habla de un tema difícil, que implica el horror que vivimos en nuestro país, bueno, nosotros con ese espacio que generamos de charla con las personas, también nos estamos haciendo cargo de que los estamos movilizando, de que les estamos contando una historia que es dolorosa y que entonces el dolor no hay que evitarlo, o sea, digamos, nadie, en una persona... Claro, hay que hablarlo. Exactamente, o sea, uno no puede vadear el dolor, porque cuando uno vadea el dolor, las consecuencias son muy negativas para las personas en particular y para las sociedades en general. Uh-huh. Entonces, no vadeamos el dolor, mostramos la historia y es una historia dolorosa, que obviamente el arte te permite sublimar mucho y por eso uno puede sentarse una hora a ver esta historia, porque quizás si fuera un documental tenés que hacer como dijo Juan, no, paramos, vamos a hacer otra cosa, volvemos a ver. Esto es una obra de teatro, la ficción y la música ayuda un montón a que haya momentos de alivio, de respiro, hay algo de humor también entre la tía y Beltrán, que es uno de los personajes, entre los hermanos también. Entonces, ese humor, esa música permiten atravesar el dolor. Pero cuando uno atraviesa circunstancias de dolor, también tiene que poder hablarlo y también tiene que poder contener. Entonces, bueno, acercamos todas esas herramientas al público. Es un montón. Realmente está buenísimo. No sé si, esta obra la han presentado en algún lugar como para tener algún, no sé, más allá de las escuelas, otro tipo de repercusión, porque me parece que toca muchos aspectos muy importantes y que está buenísimo como que se lleve a otros lugares, ¿no? Pienso que sería muy importante. Y bueno, nos presentamos en la fiesta regional de teatro, en la convocatoria que hizo el Consejo Provincial de Teatro Independiente. La obra, se presentaron un montón de obras, fueron seleccionadas 12 obras, la nuestra quedó, la caja quedó, y ahora en abril, 20 y 21 de abril es la fiesta, se hace la fiesta regional acá en Bahía Blanca, que bueno, va a haber funciones gratuitas para todo el público con todas las obras en la Biblioteca Rivadavia, Casa Coleman y el Teatro Municipal. Y bueno, ahí se desarrolla una competencia donde se elige una obra para pasar a la fiesta provincial. Ajá. Todos los años anteriores, en la fiesta provincial se elegía una obra y esa pasaba a la fiesta nacional.
Este año no sabemos si va a haber fiesta nacional, porque el INT es uno de los organismos que está atacado por el gobierno nacional y desfinanciado. Entonces no sabemos si va a haber fiesta nacional. Pero fiesta provincial sí hay. El gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires sigue apoyando y bueno, y la fiesta se va a dar. Así que nada, tenemos la expectativa de que por ahí, bueno... Qué bueno. Si pasa al provincial festejaremos un montón, y si no pasa, también la está experiencia... buenísimo que todo el mundo pueda verla, que por ahí la gente se le ocurra que es lindo llevar esta obra a algún lugar en la zona. Sí, sí, ya verla va a desprender otros contactos, otros vínculos y que se siga reproduciendo. Bueno, súper interesante, la verdad que me encanta, que quiero ir a verla allá con todo lo que contaron. El sábado, anda el sábado. Mañana, exactamente. 9:30. 21:30. En Espacio Fanes. Bien. Es un lindo espacio, es relativamente nuevo, ¿no? Es nuevo. Sí, un año y medio por ahí. Claro. Es nuevo y es un espacio que por ahí se conoce poco, que ha habido obras de teatro, pero no muchas ahí. A nosotros nos gusta un montón, porque, te cuento un secretito, Dale. La Caja vamos como variando las puestas escénicas según el lugar donde la hacemos. En Fanes, como Fanes tiene una cocina a la vista, cuando la gente llega, se encuentra con una sorpresa. Que no voy a decir cuál es. Ok. Pero bueno, en esa cocina pasan cosas. Antes Bien, de que uno entre a la me sala. gusta, ya es con Además, una sorpresita ahí. Fue el lugar donde estrenamos, entonces también es como que tiene un tenemos, valor ahí sí, afectivo. Sí. Tiene un IVA ahí de que también fue el lugar donde nos presentamos por primera y segunda vez. Así que volver a Fanes en esta segunda temporada de La Caja va a estar muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitarles. Y bueno, ¿cómo las entradas, cómo se consiguen? ¿Se comunican con Espacio, con ustedes? Con Cuéntame. nosotros, ya te digo el número. El número Dale. ¿Tienen redes? Tenemos una red, Bien. que se llama La Caja, una historia hecha de hilachas. Bien. En Instagram. Perfecto. Y las entradas anticipadas las pueden conseguir, ahora por números que nos va a decir Mari. Es el número de Rubén, por si... Bien, si quieren pueden mencionar a todo el staff de gente, que está buenísimo mencionarlo porque también son un montón de personas trabajando al mismo tiempo y cada uno en lo suyo que hacen el total de la obra, así que si quieren los podemos nombrar también. Está Moni García, Rubén D'Ambrosio, Marcelo Romano, Mari, Julián Ponce de León, Nadia Guzmán y yo. Somos Juan Cerritelli. 7. Somos 7. Buenísimo, bueno. Nadia es quien hace las luces que tienen también muy protagónico en la obra. Y el número al que pueden hacer la compra de la reserva, de la entrada anticipada es 291-426-5304. La entrada anticipada sale 3.000, en puerta 4.000. Buenísimo, no es nada. O sea, el contexto que estamos viviendo está súper bien la tratamos de mantener un en número que sea accesible, sobre todo teniendo en cuenta que es una obra que se necesita ver y que se va a hacer el 23, vigilia del 24. Sí, es cierto eso, claro, justo el 23. Bueno, qué bueno. Bueno, gracias por haber venido. Espero que tenga mucha repercusión, que vaya a todos los rincones del país. Y bueno, frente a cualquier cosa que digan, estaría bueno difundir esto que va a suceder. Acá estamos en este espacio. Y bueno, y me parece que en este contexto, más que nunca, ¿no? Lo charlábamos un poco fuera de aire. Qué importante tener este tipo de producciones artísticas para seguir en la lucha, ¿no? Frente a quienes quieren negar que el arte es transversal y que nuestra cultura y nuestra identidad no fueron como realmente son. Exactamente. Te agradecemos un montón el espacio y decimos una cosita que es importante. El año pasado la obra pudo ir a las escuelas porque Marcelo Feliú nos dio un subsidio para que la obra pudiera circular. Ese es el Estado presente y por eso es importante que el Estado esté. Así que nada, agradecer eso también y agradecerte a vos el espacio que nos diste. Bueno, gracias chicos por haber venido. Muchas gracias. Cerramos la nota si les parece y regresamos ya con el cierre de este Newsterix en este día viernes.